أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa alihi الطيبين الطاهرين. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, que las bendiciones de Dios sean con el profeta del Islam Muhammad y los inmaculados imames de su descendencia. En esta sesión de exégesis temática con el tema de la vida de los profetas desde la perspectiva del Sagrado Corán, abordaremos el tema de la vida de los profetas analizando las leyes del Sagrado Corán para ver los principios comunes o los elementos comunes que podemos extraer de la vida de ellos, siendo cada uno de esos elementos parte de su condición de profeta. Cada uno de los profetas divinos tenía una misión y responsabilidades específicas y tenía unas características, por supuesto, que le eran particulares a cada uno. Cada uno tenía un idioma, cada uno fue enviado a un tipo de comunidad en un tiempo particular, con una capacidad intelectual en particular. Bueno, y lo más importante, eran portadores o tenían una cultura, que es uno de los puntos más importantes para hacerle llegar a sus coetáneos, aquellos que tenían su misma cultura, puesto que la mejor forma de hacer llegar un mensaje, un único mensaje, sin desvirtuar para nada el mensaje, es hacer que ese mensaje adopte la forma del recipiente cultural que contiene a las personas de una civilización en particular. Esto, por supuesto, requiere de gran maestría, de gran erudición, o por lo menos una formación específica para poder llevar a cabo esta misión. Si bien todos los profetas entonces tenían características que les eran particulares, todos seguían una traducción única e invariable. Todos eran profetas de Dios. Todos eran enviados de Dios, y la revelación que tenían era a partir del ángel enviado por Dios. Pero a pesar de todas estas diferencias, vemos que entonces había principios que les eran comunes a todos ellos. Así que antes de examinar la vida de cada uno de los profetas, bueno, cosa que parece que nos va a tomar un poquito de tiempo, vamos a seguir hablando de manera genérica de todos los profetas en general, será necesario examinar principios comunes en la vida de los profetas. En el Sagrado Corán a veces describe la vida de los profetas y los awliyaullah, los santos de Dios, aquellos próximos a Dios que han alcanzado un gran rango espiritual. Describe la vida de ellos a modo de principios generales. A veces dice un axioma: no hay profeta sin que haya hecho esto. Eso ya es un axioma, es una ley general. A veces lo hace de esta manera, a modo de principios generales, y a veces como cuestiones particulares y relacionadas con cada profeta o walí o persona próxima a Dios. De manera que la suma de esas menciones o de esos detalles sobre la vida de estas personas se pueden llegar a concluir como principios generales. Es decir, a veces el Sagrado Corán dice que los profetas y los mensajeros son de determinada manera y que ningún profeta ha sido enviado sino con esta descripción y con esta señal. Y otras veces no, otras veces no expresa estas características como un axioma general, sino que la pone de manifiesto al tiempo que expone la vida de cada uno de los profetas. Un ejemplo del primer tipo, o sea, cuando el Sagrado Corán expresa reglas o normas o axiomas respecto a los profetas, es como, por ejemplo, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice en términos generales que hemos enviado a cada profeta con un milagro y una prueba definitiva. Bueno, esto no es una ley del Sagrado Corán exactamente tal como está, pero este es el tenor
Esto es lo que se entiende de muchas aleyas que ya vamos a mencionar y ya vamos a ver. Hemos enviado a cada profeta con un milagro y una prueba contundente, una prueba contundente o decisiva, irrefutable. O que todo profeta ha venido a suscitar unidad y a resolver las diferencias. O, por ejemplo, que ningún profeta teme a otro fuera de Dios. La yakhshawna illa Allah. No temen más que a Dios. O todo profeta tiene la responsabilidad de anunciar el mensaje, o de manera cabal, completa e íntegra. O ningún profeta ha venido a menos, sino siendo dando albricias de buenas nuevas, o siendo un amonestador, bashiran wa nadhira, dando buenas nuevas o siendo un advertidor, amonestador. Este es un término recurrente para los profetas, incluido por supuesto el profeta del Islam, sallallahu alaihi wa alihi. O ningún profeta ha incurrido en traición, no le cabe al profeta traicionar. Estos son enunciados generales que podemos tomarlos como principios expresamente enunciados por el Sagrado Corán. Estos son expresados a veces en la forma de, como se diría en la ciencia de la lógica, mujiba kulliyya, uno universal afirmativo, afirmaciones universales o absolutas, o en la forma de saliba kulliyya, o negaciones, un universal negativo, o sea, son negaciones absolutas también. De ninguna manera un profeta haría esto. Un ejemplo del segundo tipo de características de los profetas, no, las expresadas ya no en la forma de axiomas, sino que son situaciones que son planteadas en la vida de los profetas y nosotros podemos llegar a partir de allí a extraer estos principios. Un ejemplo del segundo tipo es como el hecho de que si bien la prédica de los profetas no fue planteada expresamente como no remunerativa, en la forma de un principio general, como los que dijimos anteriormente, queda en claro al presentar la vida de los profetas. E incluso en muchas situaciones, ya de algunos profetas en particular, donde pone en boca de ellos, no pido por ellos recompensa, o mi recompensa incumbe a Dios. Esas son frases dichas por los profetas y mencionadas en el Sagrado Corán. Así como los atributos de los profetas, esos atributos del primer grupo, los que están dichos en la forma de axiomas, se encuentran en las condiciones indispensables para la profecía general, para que alguien pueda ser un profeta de manera genérica, no alguien en particular. Los atributos del segundo tipo también se consideran reglas de la profecía general y parte de los atributos generales de los profetas divinos. Entonces lo que hacemos aquí es algo similar a lo que se hace en jurisprudencia o en la disciplina de los principios de la jurisprudencia, cuando lo que hacemos es a partir de casos particulares, como diríamos en la lógica, ir de lo particular a lo general, inducir normas o leyes o pautas. Estas reglas inferidas son las reglas que se recogen y obtienen a partir de los diversos casos, haciendo por supuesto estudios, análisis. Son reglas inferidas en los estudios de la exégesis coránica. Por lo tanto, en la exégesis coránica también se pueden llegar a aplicar esta regla este principio de inducir las reglas. Este segundo tipo, entonces, de atributos de los profetas, o condiciones que tienen los profetas y que son comunes a todos ellos se obtiene del estudio de la vida de los profetas. Bueno, aquí hay un tema al cual ya hemos hecho alusión en la charla anterior, que es que vamos a encontrarnos con características de los profetas donde algunos tienen preferencia por sobre otros, como dice la ley del Sagrado Corán. Esos son los mensajeros, hemos preferido a unos por sobre otros. Eso está en la Sura Al-Baqarah, la Sura número 2, aleya 253. O la aleya que dice hemos preferido a algunos profetas por sobre otros. Eso está en la Sura Al-Isra, la 17, aleya número
55. Y que eso ya habíamos explicado que no entraba en contradicción con la ley que decía "La nufarriqu baina ahadin min rusulihi", no hacemos distingo entre ninguno de sus mensajeros, porque en lo que no hacemos distingos es en su calidad o virtud de profeta, en su condición de hujjatullah al ard, prueba de Dios sobre la tierra, siendo él el testigo referente, el ejemplo de referencia para sus coetáneos, sus contemporáneos. Pero eso no significa que todos los profetas tengan exactamente un mismo nivel, sino que hay algunos que tienen una preferencia por sobre otros. Y eso no impide que a partir de esas características también podamos inferir principios comunes a los profetas para el estudio de la profecía general. La profecía general tiene reglas que necesariamente deben ser observadas. Cuando hablamos de profecía general, está en contraposición a la profecía particular, al nubuwa al-amma o al nubuwa al-khassa. La profecía general estudiamos la condición genérica de un profeta, no de un profeta en particular, fulano o mengano. Adam a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., no, estudiamos los profetas en general. Ahora cuando estudiamos al nubuwa al-khassa o la profecía en particular, sí, ahí ya se estudia la profecía de Musa, Moisés a.s. con el Chelapas, la poesía de Jesús, hijo de María, Isa a.s., o la profecía del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, que la bendición y la paz sean con él y su familia. Bueno, esta diferencia en grado de los profetas no hará que difieran en lo básico de las normas, porque lo que queremos establecer con estas características de los profetas, cuyo estudio realizamos, es la nubuwa al-amma, es la profecía en general. Obviamente, cuando alguien mayor sea el grado de su profecía, mayores serán sus atributos, pero esto no se interpone con nuestro estudio. Los puntos en común en la vida de los profetas divinos incluyen principios generales que Dios considera necesarios para la profecía y el mensaje divino. Y de hecho se consideran entre las reglas de la profecía general y no de la profecía en particular o propia de una era o de una generación. Cada profeta en cada época y generación debe tener estas condiciones y atributos. Estos principios que nosotros ahora queremos llegar a inferir o deducir o a explicar o a recolectar, si es un principio que está explícito en el Sagrado Corán, incumben a la profecía general y se explican en la forma. Bueno, lo vamos a explicar aquí en la forma de varios principios. Entonces vamos a comenzar con principio número 1, 2, 3, pero no vamos a poder obviamente enumerarlos a todos y se nos van a pasar un montón. Pero vamos a tratar de enumerar unos cuantos para dar un ejemplo de los mismos. Principio número 1, al-asl al-awwal. Primer principio, al-istifa'u al-ilahi. Dios es el que escoge. Dios es el que se hace istifa, escoge. El profeta, uno de los apelativos del profeta del Islam es al-Mustafa, sallallahu alayhi wa alayhi, el escogido. Los profetas son escogidos por Dios. Los profetas elegidos por Dios de entre la gente son las más elevadas y mejores figuras humanas que alcanzaron el grado de portadores del mensaje y de la profecía. Una persona puede ser elevada a la prominente posición de portar el mensaje y de la profecía y ser elegida para esa posición cuando su corazón está exento de cualquier arrogancia, idolatría. Dios, Allah subhanahu wa ta'ala, conoce bien ese corazón y sabe en qué sitio dispondrá o emplazará ese mensaje. Dice Dios en el Sagrado Corán: Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Dios sabe bien a dónde dispone el mensaje. Esto está en el Corán, Sura Al-An'am, Sura 6, aleya número 124. Algunas aleyas se refieren de manera abreviada o compendiada a la distinción que posee la serie de profetas o el círculo de los profetas y asimismo los ángeles. Esto es Dios Todopoderoso, escoge al-istifa, elige entre los ángeles y la gente figuras destacadas para que sean sus representantes y portadores de su mensaje. Esto lo leemos en la ley que dice: Allahu yastafi minal malaika rusula wa minan nas.
Dios escoge entre los ángeles a los mensajeros y asimismo entre los seres humanos. Seres humanos y ángeles son mensajeros. Pero ya vamos a ver una cuestión relacionada a los mensajeros que son enviados al común de la gente y a las masas. Los profetas son escogidos, entonces, por parte de Dios, por parte del Creador, Allah subhanahu wa ta'ala, como de entre lo más selecto de los seres humanos. Porque solamente el ser humano escogido por Dios es el que puede llegar a convertirse en profeta y mensajero y recibir correctamente el mensaje libre de error, claro respecto a cualquier confusión, exento de falsedad y despojado de cualquier tipo de ignorancia. Debe ser también un fiel depositario del mismo, de ese mensaje, un amín, un fiel depositario, y comunicarlo de la manera más cabal y precisa posible. Eso obviamente tiene que ser una persona muy particular, en todo sentido, tanto desde el punto de vista de la espiritualidad, de la moral, del intelecto, ¿qué más? Su perspicacia. El Sagrado Corán menciona a algunos de entre esta serie de profetas, por ejemplo, en la ley que dice: Inna Allah astafa آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Por cierto que Dios escogió a Adán, a Noé, a la familia de Abraham, a la familia de Imrán por sobre los seres del universo, generación una tras otras, بعض على بعض, والله سميع عليم. Y Dios es el oyente, Dios es el conocedor. Asimismo, a veces menciona Allah subhanahu wa ta'ala que la elección de un profeta específico, de un profeta en particular, como por ejemplo dice acerca de Musa alayhi salam: إِنِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي. Por cierto que yo te he escogido por sobre la gente para aportar mi mensaje y mis palabras. Esto está en el Corán, Sura Al-A'raf, la Sura 7, aleya número 144. Una de las características de los profetas, que tiene que ver con el hecho, por eso seguimos en el primer principio, de que hayan sido escogidos por Dios, es que ellos obtienen una guía especial, al-hidayah al-khassa, una guía especial, que es dada únicamente a ellos y no al común de las personas. Eso lo vemos, por ejemplo, en la ley que Sagrado Corán que dice: Dalika huda Allah. Dalika huda y Allahu yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Esta es mi guía. Dalika huda Allah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Esta es la guía de Dios, con la cual Dios guía a quien quiere de entre sus siervos. A veces Allah subhanahu wa ta'ala usa términos en el Sagrado Corán de manera genérica o con un artículo. Otras veces usa el pronombre posesivo, por lo cual quiere decir que eso es algo que le incumbe a él en particular. Ya ayetos an-nafsul mutmainna, o alma sosegada, farji ila rabbiki radiyatan mardiyah, vuelve a tu Señor complacida, complaciente. Fadkhuli fi ibadi, ingresa entre mis siervos. Fadkhuli jannati, e ingresa en mi paraíso. No dijo ingresa en el paraíso, es en mi paraíso. Significa que es un paraíso especial. No es un paraíso como para el común de las personas. Aquí está hablando de un alma sosegada, de un alma en particular que debe entrar en mi paraíso, en el paraíso de Dios. De la misma manera, aquí cuando dice esta es la guía de Dios, no dice la guía en general, que podría decirlo. O sea, que vemos que es una guía en particular. Y esto está avalado por otras aleyas del Sagrado Corán como por hadices y narraciones del profeta. Entonces, después de esa primera etapa en la que Dios escoge a una persona precisamente por su comportamiento correcto, moral, su sagacidad, por todos los atributos que necesariamente debe tener una persona honrada, común, pero que quiere practicar de la mejor manera su religión y ser mejor persona, Dios plantea después de esa etapa el tema de la guía especial para aquellos que van a ser o que son sus escogidos, sus elegidos. Y es ahí donde Allah subhanahu wa ta'ala dice que
al escogerlos les brinda autoridad, escritura, profecía. Vamos a ver cómo es la ley que se refiere a esto. A esto se refiere Allah subhanahu wa ta'ala en la ley que dice Ulaika alladhina ataynahumul kitaba wal hukma wan nubuwwa. Estos son a quienes les dimos la escritura, la autoridad y la profecía. O sea que son personas especiales que han sido escogidos y a quienes se les dio el libro, la sagrada escritura, la revelación, obviamente se refiere aquí, al hukm, la autoridad y la profecía. ¿Qué diferencia hay entre la revelación y la profecía? La revelación significa que ha asumido sus nociones y conceptos del libro sagrado, convirtiéndolos en una vivencia y no solamente en una erudición, en una teoría que pueda llegar a tener. Primero asume esa revelación, después es por eso que le da esa autoridad y después es convertido o se le asigna el nubuwa, la profecía, que es el hecho de anunciar a los demás la palabra de Dios. Entonces vemos que la guía de Dios, esa guía especial de Dios, es para aquellos que ya han atravesado el camino de la guía general. Teníamos el Hidayah al-Amma, para la guía para las personas en general, y el Hidayah al-Khassa. La Hidayah Khassa, o guía específica, o guía particular para los profetas, se da después que ya han atravesado esa Hidayah Amma, o esa guía en general. Dios otorga misericordia a aquellos que han observado esta guía. Y obviamente eso incluye también al-Hidayah Tashri'iyya, la guía legislativa. La guía legislativa significa que Dios, así como ha dispuesto una guía intrínseca a los seres humanos, una guía existencial, tanto para los entes inanimados, para los animales, para los vegetales, una guía intrínseca para los seres humanos, también existencial, que como es la fitra o naturaleza o tendencia primigenia que todos los seres humanos tenemos, ha dispuesto también pautas, normas, reglas. Eso es lo que quiere decir esta guía legislativa. Bueno, los profetas son aquellos que han transitado el camino de la guía general, tanto aquello que tiene que ver con la guía existencial como la guía legislativa, siguiendo las normas de Dios y las pautas de su moral o el modo de vida que Dios quiere para las personas. Los profetas se encuentran entonces entre las figuras más prominentes que han recibido la guía especial. Bueno, la guía especial no es solamente para los profetas, pero son las figuras más prominentes de los que han recibido la guía especial. Ya vamos a volver sobre este tema porque existen los awliyaullah, personas que reciben también una guía especial. Y ya vamos, bueno, tal vez veamos cómo en las clases siguientes. Se les ha dado a los profetas entonces el libro, la autoridad y la profecía. Siendo la profecía, estando en tercer lugar, como dice la aleya, Ulaika alladhina ataynahumul el kitaba o al hukma wal nubuwwa. Estando en tercer lugar, primero el libro sagrado, después la autoridad y después la condición de ser un profeta. La escritura, el libro sagrado, es el conjunto de nociones, normas, nociones que nos explican las realidades, que nos hacen tener una idea sobre el cosmos, nos dan una cosmología. Es un conjunto de leyes divinas, es un conjunto de pautas para que el ser humano se rija en base a las mismas para llegar a la felicidad tanto en este mundo como en el otro. Eso es la escritura sagrada. Y eso les fue dado a los profetas y ellos lo han asumido, han vivido eso en primer lugar. Después, incluye también eso la hikma o la sapiencia, que es el conocimiento firme, consistente, arraigado, que viene junto con la condición del profeta, porque precisamente ese conocimiento arraigado, ese conocimiento que no da pie a ningún tipo de ambigüedad, ningún tipo de duda, y es por eso que son profetas inmaculados. Para a partir de allí llegar a tener la posición de profeta, que es el de transmisor de las noticias y nociones, estas mismas noticias y nociones, pero transmitiéndolas a la gente. La raíz de todas esas posiciones, la de haberse dado el libro, la autoridad y la profecía, la raíz de todos ellos es la wilaya. La wilaya es la autoridad divina que poseen estas personas después de haber alcanzado ese grado. Vamos a volver sobre el tema
de la wilaya, la cual indefectiblemente vuelve a la sacralidad o condición sagrada del profeta. Bueno, todo eso con respecto al primer principio, que es que Dios es el que escoge a las personas, porque ya tienen obviamente una virtud, los méritos para ser escogidos, o los van a tener por tener implícitas esas capacidades, y Dios sabe a dónde va a disponer el mensaje, si va a disponer el mensaje en personas que lo van a cumplir como debe ser, y al escogerlos les brinda esa guía especial. Como segundo principio, mencionaremos que a la ba'tha, o envío de los profetas, o misión profética, se ha dado en todas las comunidades a lo largo de la historia y a lo largo del mundo. Allah subhanahu wa ta'ala, Dios es el creador de todas las cosas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alabado sea Dios, Señor del Alamin, Señor de todos los seres que integran los mundos. Señor del cosmos, Señor del universo. Y entonces, si es Señor del universo, no va a enviar únicamente un profeta a unos cuantos orientales que se encuentren en una zona específica de Medio Oriente, sino que la guía de Dios Todopoderoso llega a toda la humanidad. Y bueno, toda la humanidad está bajo su hegemonía, y por lo tanto es a toda la humanidad que debe ser hecho llegar el mensaje. Así como el desarrollo existencial del ser humano se da a la luz o en base al régimen existencial que Dios ha dispuesto en el universo, Dios ha dispuesto un régimen existencial con leyes de gravedad, leyes sociológicas, leyes, qué sé yo, de salud, de higiene, y que para que una persona se desarrolle en este mundo tiene que seguir esas pautas de esas reglas existenciales que Dios ha dispuesto en el universo. También Dios ha dispuesto pautas o normas, o sea, ha dispuesto que exista un desarrollo desde el punto de vista de lo legislativo. Eso no se puede dar sino a través de la compilación y enunciación o anuncio a la gente de estas leyes en la forma de normas estipuladas. Ninguna ley, a excepción de la ley celestial, ninguna ideología, a excepción de la ley divina, puede garantizar a las sociedades humanas la felicidad, puesto que estas leyes bajo las cuales debe regirse cualquier sociedad humana deben estar en armonía con su sistema existencial. Y la única forma de que esas leyes sean universales es cuando las dispone quien conoce todos esos aspectos del cosmos. Por lo tanto, esto tiene que provenir de Dios, ser anunciado a través del medio que sea, a través de un ángel, a través de la inspiración directa, etc. ¿A quién? A personas, a estos profetas, a estos que se han distinguido entre la humanidad, que fueron escogidos por Dios, que fueron guiados por la guía existencial de Dios, y el cual llamamos profeta. Este profeta, para cumplirse con la regla de Lutf, o la regla de bondad de Dios, o la regla de misericordia de Dios, de no dejar sin guía, sin esa guía existencial, esa guía legislativa, a ninguna persona a lo largo del mundo, en base a estos razonamientos es que entendemos que no puede haber ninguna época ni ningún lugar en la cual no haya un profeta de Dios. Esto lo entendemos también de la ley del Sagrado Corán, ya nos lo dice directamente. Bismillahirrahmanirrahim. In min ummatin illa khala fiha nadir. No hay comunidad sin que haya pasado por ella a un nadir, a un amonestador. Los profetas son, ya hemos dicho, son mencionados muchas veces este atributo de nadir, bashirun wa nadir, que da buenas nuevas, y amonestador o advertidor son atributos de los profetas. No hay comunidad, in min ummatin illa khala fiha nadir, no hay comunidad sin que haya pasado por ella un amonestador. Los profetas de las comunidades humanas deben ser de su misma naturaleza. Esto también incumbe al hecho
de que en todas las comunidades tiene que haber un profeta, pero ¿cuáles son las características que debe tener? Primero, debe ser de su misma especie, debe ser un ser humano. Para las comunidades humanas debe haber profetas humanos, no un ángel, como pedían a veces, comunidades o comunidades de idólatras en la época del profeta del Islam. Si bien Allah subhanahu wa ta'ala los dispone a los ángeles como mensajeros, en la ley que dice Allahu yastafi min al-malaika rusulan wa min an-nas, Dios escoge de entre los ángeles mensajeros y asimismo de entre la gente. Esto está en la sura Al-Hajj, la sura número 22, la ley número 75. Ahora sí, el ángel es mensajero, pero mensajero para los mensajeros. Es mensajero para los profetas. Es el que le alcanza la revelación al profeta y le transmite el mensaje directo de Dios. Y sin intermediario. No a las masas, no a la gente común. Son los profetas los que pueden ver a los ángeles con el ojo que ve lo oculto, escuchar al ángel con el oído que escucha lo oculto y ser sus corazones el lugar de descenso de los ángeles. Mahbatul malaika. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. Ha descendido sobre él el Espíritu fiel. Finalmente se refiere al ángel Gabriel, según las exégesis, sobre tu corazón, para que seas de los amonestadores. Ese descender el ángel sobre el corazón es algo para lo cual la persona debe tener esa capacidad. Por lo tanto, las personas comunes necesitan de un mensajero humano, y es el mensajero humano especial, escogido, con esa guía especial, con esa depuración especial y ese contacto y conexión con el mundo del oculto, que puede recibir al ángel como mensajero. Los demás no tienen el corazón para ser el lugar de descenso de la revelación, ni los ojos y oídos para ver la belleza del ángel o escuchar las palabras del ángel. Por lo tanto, el mensajero para la gente debe ser de entre la gente, uno de sus coetáneos. Las personas le van a requerir al profeta argumentos, milagros, le van a pedir que solvente sus necesidades, que les enseñe en base a hechos y palabras, la forma de vivir. Y ¿cómo van a tomar como ejemplo a alguien que no es de su misma especie, que se rige con otras pautas, ya no solo de vida o de existencia, ¿sí? o de cultura, sino de existencia? La masa debe requerir argumentos y solventar sus necesidades de liderazgo. Deben ser liderados por esta persona enviada por Dios. Y hacer que de esta manera tratar de que se correspondan sus hechos y palabras con los hechos y palabras del profeta. Y para eso tiene que ser de su misma especie. Todos esos asuntos implican que la conexión, ese vínculo de las sociedades humanas con el profeta, únicamente puede ser si el profeta es humano y no un ángel. El Sagrado Corán también insiste en este tema cuando respecto a los profetas dice: no les hemos dispuesto cuerpos para vivir sin comer ni que fueran eternos. Esto está en el Corán, Surat al-Anbiya, que es la sura 21, aleya número 8. Entonces, los profetas no subsisten sin comer como un ángel, no están indemnes de la muerte como un ángel, sino que como el común de los mortales están expuestos a la vida y a la muerte. Hay muchas cosas más para decir acerca de esto. Hasta ahora solamente hemos visto dos de los principios como son ordenados en este libro. Inshallah vamos a continuar analizando estos principios o aspectos comunes a los profetas en sesiones posteriores, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.